Y, ok. Muy bien, doctor. Gracias. ¿Y el trabajo sí se va a entregar el 5 entonces o el 9 para El 9 es el nosotros? último día para ustedes. Ajá. Muy bien. Por favor, ¿te podrás avisar? Sí, claro. Estoy llegando muy tarde, por favor. Oye, Cuando yo empecé, Ay, ¿cómo es la otra? para que yo fuera un pastor. Por Rosístigo. No, es de eso, no. Sí, gracias, está bien. Porque no en cualquiera lo encuentro. Ah, muy bien. Mamá, tú eres así, no tienes nada. Los cuales me visto. Yo dije que era un centro. Él dijo macro. Yo creo que sí o sí, pero no sé si necesito pacientes. Sí, es que es para cortar. Si tienes grabación, pues se mueren todos. Y este se mató, ¿no? Somos los malos. Vamos si quieres hacer lo siguiente. Hazme captura de esto, mándamelo y yo le pregunto a la doctora Betty Panduro si todavía esas personas están en sus puestos. Si no, que nos diga que muchas gracias. Porque la verdad es que no a todos los conozco y no los conozco. Gracias. Bueno, empezamos, chicos. Buen día. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es neutropenia neonatal. Entonces, no avanza. Dale, pide una tanda. Ahí está. Ok, bueno, pues entonces, para empezar, vamos a definir qué es esta neutropenia y vamos a ver que en general vamos a tener un recuento absoluto de neutrófilos en sangre periférica menor a 1000. Sin embargo, en la primera semana, como sabemos, en realidad en los neonatos vamos a tener como una variabilidad en los neutrófilos y en general en las líneas celulares bastante amplia en los primeros días de vida. Entonces tenemos que en la primera semana el corte sería 2500, pero en general para decir que tenemos una neutropenia en sangre periférica en esta etapa de la vida sería por debajo de 1000. Pero volviendo a la misma situación de la variabilidad, otra cosa sería tener este recuento absoluto de neutrófilos por debajo de las dos desviaciones estándar para el tiempo de vida o por debajo de la percentila 5 para la edad postnatal. Aproximadamente la incidencia es de 8% en los pacientes que llegan a una terapia neonatal. Sin embargo, en pacientes que son de muy bajo peso o de bajo peso al nacer, en la primera semana alcanza hasta un 50%. Y bueno, como vamos a ver, esto es multifactorial y a pesar de que debajo de 1000, ya veamos que tenemos ahí como situaciones de riesgo para presentar como infección. Igual que en otros pacientes, el estado crítico que nos va a presentar es cuando tenemos neutrófilos por debajo de 500. Entonces, vamos a tener diferentes causas y estas las vamos a dividir como en dos grandes rubros: la disminución de la producción y el aumento de la destrucción. Por ejemplo, en la disminución de la producción podemos encontrar hipertensión materna o restricción del crecimiento intrauterino, que van como muy uno junto con otro, síndromes de fallo medular, errores innatos del metabolismo, infecciones virales. Y por la parte del aumento de la destrucción, pues un paciente con una sepsis, con enterocolitis, causas o causas inmunes, como las que vamos a ver adelante. Entonces, siguiendo la introducción, la hematopoiesis comienza aproximadamente en la semana 22 de las, perdónenme, en la semana 22 de gestación, pero la producción completa de neutrófilos la vamos a tener hasta el tercer trimestre, encontrando como diferencias entre lo que son los neonatos y los niños más grandes y los adultos. Tenemos que la cinética de los neutrófilos va a ser dinámica durante los primeros días, que es lo que mencionábamos. Vamos a tener un pico de crecimiento que ahorita vamos a ver, como de este recuento de neutrófilo, y luego vamos a tener una disminución para ir encontrando como un basal.
también el reservorio que tenemos en la médula va a ser más pequeño para una respuesta. Por ejemplo, en los adultos, el reservorio que tenemos de neutrófilos es hasta 10 veces en médula que lo que tenemos en sangre. Sin embargo, en los neonatos, este reservorio solamente es aproximadamente el doble. Entonces, muy frecuentemente en episodios de sepsis, por ejemplo, la neutropenia va a ser secundaria a un agotamiento porque la médula es incapaz de compensar la pérdida o el que se estén utilizando estos neutrófilos. También van a tener menor capacidad para movilizar estas células maduras de la médula ósea a la sangre periférica y también, pues, aparte de que es difícil sacarlas, también todavía van a ser funcionalmente ineficaces porque por esta rápida producción, pues todavía están menos especializadas y también tenemos ahí ciertas deficiencias enzimáticas al inicio. Entonces, esta mejoría en cuanto a la funcionalidad se va a dar entre la segunda y la tercera semana. Pero, pues, como decíamos, como la primera semana es algo que nos marca mucho estas diferencias. Entonces, lo que decíamos, el recuento de neutrófilos va a ser muy dinámico según la edad gestacional y las horas de vida. Según revisiones que se han hecho, tenemos que el recuento absoluto de neutrófilos máximo a las 12:24 horas, más o menos va a llegar a entre los 7.800 y los 14.500 y a las 72 horas hay ya un recuento estabilizado de aproximadamente 1.750. Pero esto también es como un estudio que nos hablaba de recién nacidos que prácticamente son de término de 38.9 semanas de gestación más menos 2.4. Sin embargo, posteriormente se hicieron estudios ya en pacientes que no solo atañen a pacientes de término, sino pacientes pretérmino y vieron que también depende de la edad de gestación. En realidad, esto sí abarca como el estudio hasta la primera semana completamente. Nos dice que el recuento de neutrófilos se estabiliza en un recién nacido mayor de 36 semanas entre los 2.700 y los 13.000. En los recién nacidos ya pretérmino de 28 a 36 semanas vamos a encontrar un recuento de 1.000 a 12.500 y en menores de 28 semanas entre 1.300 y 15.300. Entonces, lo que decíamos, es importante tener en cuenta la edad gestacional y el tiempo de vida postnatal para poder decir en realidad cuándo entra en un rango de neutropenia. Y bueno, los límites superiores son más altos, también en altitudes elevadas y van a variar significativamente lo que veíamos en prematuros de menos de 28 semanas de gestación. Entonces, eso también, pues técnicamente sería como para hacer una diferenciación y poder decir que en realidad tienen neutropenia, pero bueno, vamos a dejar entonces el corte, como dijimos, en 1.000. Entonces, para empezar a ver algunas de las causas por las que tendremos neutropenia, vamos a empezar con la aloinmunea neonatal. Y entonces esta la vamos a definir como una transferencia transplacentaria de anticuerpos IgG antineutrófilos maternos contra antígenos de neutrófilos humanos, que es un sistema que se vamos a llamar HNA, pero los que son por la parte paterna, que se expresan en los neutrófilos del recién nacido. Entonces, estos genes van a tener un polimorfismo extendido y por ende vamos a tener una variedad amplia de antígenos. Se han encontrado 11 alelos asignados a 5 sistemas HNA y el más común es el HNA1. La incidencia real es desconocida. Sin embargo, esto es desconocido porque muy frecuentemente los pacientes presentan una neutropenia que va a ser asintomática y realmente la sospecha normalmente la integramos en pacientes que están graves, que les estamos tomando biometrías precisamente porque no responden a ciertos manejos y es cuando encontramos estas neutropenias. Entonces, la incidencia aproximada referida es de 1 a 2 pacientes por 1.000 y se refiere que se presenta hasta el 25 hasta 40% de los pacientes de los primeros embarazos. Y bueno, esta entidad vamos a tener que tiene una duración clínica de aproximadamente 7 a 11 semanas. Sin embargo, hasta los 6 meses es cuando vamos a ver que estos anticuerpos van a dejar la destrucción y estos neutrófilos van a tener como ya una estabilización. Entonces, aquí la situación, vamos a tener, como dijimos, estos antígenos de neutrófilos y estos los vamos a clasificar como por sistemas. Dijimos que son 5 sistemas. Vamos a tener HNA 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno tiene diferentes alelos. El más común es el HNA1 y de estos tenemos HNA1A, B, C y D. Y el que más se ha relacionado
a la neutropenia autoinmune es el 1B. Y las bibliografías nos hacen como un remarque que esta parte de la neutropenia autoinmune es como si viéramos también una enfermedad hemolítica del recién nacido o una trombocitopenia autoinmune, perdón, aloinmune del recién nacido. O sea, son prácticamente una entidad con la misma fisiopatología, pero que va a afectar diferentes líneas celulares. Y entonces lo que decíamos, esto es frecuentemente asintomático y entonces la clínica es muy variable. Van desde pacientes asintomáticos hasta pacientes que llegan a cursar con sepsis o con muerte. Se tiene como un aproximado que los pacientes con neutropenia aloinmune, el 60% van a presentar infecciones, no todas severas, pero 60% cursan con procesos infecciosos y 40% de estos pacientes probablemente sean asintomáticos. Dentro de esta expresión clínica van a presentar neumonía, onkalitis, infecciones cutáneas, sepsis, y se relaciona también con la prematuridad y con aborto espontáneo. Un dato es que hasta el 74% van a desarrollar la neutropenia en la primera semana de vida, que decíamos es como nuestro momento más importante, y esta entidad tiene una mortalidad del 5%. Entonces, aquí para hacer el diagnóstico tenemos como dos partes. Uno es demostrar que hay anticuerpos antineutrófilos tanto en el bebé como en la madre, y la otra parte sería hacer una genotipificación de este sistema HNA, tanto de la madre como del padre, y esto sería como para hacer confirmación del diagnóstico. Y pues el tratamiento va a depender de los síntomas. Evidentemente en un paciente asintomático pues no vamos a requerir ningún manejo, pero en los pacientes que presenten infecciones pues depende. Los antibióticos no son de rutina, pero en procesos sépticos pues sí es importante empezar por esta parte, pero pues la parte fundamental sería dar el tratamiento con el factor estimulante de colonias. Ya sabemos, la dosis es más o menos la misma que en el resto de entidades, de 5 a 10 microgramos kilo día. Y bueno, la verdad es que tenemos aquí variabilidad en cuanto a los resultados. Su efectividad es cuestionable y en donde sabemos que sí nos va a ser de bastante utilidad es cuando las infecciones son severas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que el recuento de neutrófilos aumente aproximadamente de 1 a 3 días. Y entonces aquí sí hay cierta utilidad. ¿Por qué? Porque nos va a estimular la liberación de los neutrófilos y va a inducir la proliferación mieloide y aumenta el número de neutrófilos circulantes, y aparte regula negativamente la expresión de antígenos, por lo que los neutrófilos se vuelven menos vulnerables a los anticuerpos circulantes. También se ha descrito resistencia al factor estimulante. Esta es rara, pero sí se encuentra y está más relacionada con el HNA2A. Aquí el mecanismo de acción, pues es que va a estimular la producción medular, va a liberar los neutrófilos de las reservas y va a inducir a apoptosis. Y sus efectos secundarios normalmente son bien tolerados, normalmente suelen presentar ahí algo de dolor o de irritabilidad, pero sabemos que también presentamos un riesgo de osteoporosis en el uso crónico. Y bueno, suponiendo que el paciente no responda de forma adecuada o que tengamos resistencia, pues otras alternativas sería utilizar inmunoglobulina. Esta va a ser efectiva en aproximadamente el 50% de los casos porque lo que nos va a ayudar es movilizar la reserva de neutrófilos. También tenemos como el uso de corticosteroides, pero la verdad es que en esta entidad es poco útil. Sí se ha descrito, sobre todo cuando en otras, con los otros tratamientos, el factor estimulante y la inmunoglobulina no han respondido de forma adecuada, pero bueno, tampoco suelen ser tan efectivos. Y tenemos también la transfusión de granulocitos y bueno, esta es ya como una entidad muy, al final ya sería como lo último, y esto solamente se reserva para pacientes que estén en crisis agudas y que no hayan tenido respuesta a ningún otro tratamiento. También vamos a tener la neutropenia por hipertensión materna. En esta, la hipertensión materna, la preeclampsia y la hipertensión inducida por el embarazo lo que nos van a generar es una neutropenia de inicio temprano. Aquí su incidencia es hasta el 49% de los pacientes con una restricción del crecimiento intrauterino. Perdónenme. Ahí se quedará probablemente un rato.
Y aquí la bibliografía nos refiere que la gravedad de la neutropenia va a ser directamente proporcional a la gravedad de la restricción del crecimiento intrauterino. El mecanismo es una insuficiencia placentaria que va a provocar disminución de factores de crecimiento mieloide, una menor respuesta celular a factores de crecimiento, una disminución de la producción por inhibidores derivados de la placenta y también va a haber una desviación de precursores hacia la línea eritroide, esto derivado de como eritropoyetina alta que vamos a encontrar. Entonces, aquí en la clínica, pues tenemos que va a iniciar en la primera semana después del nacimiento. A diferencia del otro, casi siempre resuelve de forma rápida y de forma espontánea, aproximadamente en 2 a 3 días. Y a pesar de que siempre puede pasar, es poco probable que aumente el riesgo de sepsis bacteriana, por lo que no va a requerir un tratamiento agresivo. En caso de que por alguna razón esta entidad se nos prolongara y el paciente sí tuviera como alguna situación infecciosa, pues sí podríamos utilizar también el estimulante de colonias, pero en esta entidad rara vez va a ser necesario. Entonces, esa es como una de las diferencias con la aloinmune. En el otro sí puede el paciente llegar a cuadros sépticos, puede llegar a fallecer por los cuadros mismos de infecciones. Y en este caso, lo que dijimos, se va a presentar hasta después de la primera semana, que es como este punto de corte, y resuelve rápido. En la neutropenia por sepsis, bueno, aquí primero hay como el debate de si en realidad la sepsis es el evento desencadenante o la consecuencia de la neutropenia. ¿Por qué? Pues porque sabemos que va a haber una mayor demanda de neutrófilos en los tejidos periféricos y esta va a agotar las reservas de los neutrófilos en la médula ósea, por lo que hablábamos al inicio de que las reservas son menores. Aquí pues tenemos que una neutropenia puede estar inducida por una infección bacteriana subyacente, pero también puede ser transitoria y aquí el problema es que lo que decíamos, en los casos severos pues se puede causar una depresión medular. Sí, ya lo puse. Ahí está. La causa principal de esta sepsis pueden ser sepsis bacterianas o infecciones virales congénitas, sea por citomegalovirus, rubiola o VIH. También vamos a tener que la neutropenia se va a presentar junto con trombocitopenia o anemia. Este recuento de neutrófilos es variable y normalmente aquí lo que necesitamos normalmente no es un estimulante de colonias, sino que mejore el proceso infeccioso. Entonces, en un neonato críticamente enfermo, la neutropenia puede ser un signo de sepsis severa y de depresión medular. Entonces, vamos a sacar aquí el índice de los inmaduros sobre los neutrófilos totales. Entonces, vamos a hacer una suma de lo que se nos reporte, lo que son las bandas, los metamielocitos y los mielocitos, y ese resultado lo vamos a dividir entre la cantidad de neutrófilos totales. Este índice lo normal es que esté por aproximadamente por punto 16 y esto es como el rango normal. Pero dependiendo de la bibliografía, dice que este índice IT arriba de punto 3, en algunos hasta refiere que de punto 2 ya nos habla de una depresión de una reserva medular y esto nos puede hablar pues principalmente de sepsis, pero como es difícil a veces discernir, pues en general nos habla de una destrucción periférica. Y bueno, un ratio normal o bajo en un paciente neutropénico nos va a sugerir una disminución en la producción, no sepsis. Entonces, el hecho de que esté normal no significa que no haya afección, sino que la situación es una disminución en la producción, que si recuerdan como vimos al inicio, pues hay como estas dos entidades. Y a menudo se sugiere que la medición sea entre las 6 y las 12 horas de vida. Esto va a tener una sensibilidad de aproximadamente el 79% y una especificidad de aproximadamente el 84%. Y pues el tratamiento, la base del manejo sería el manejo de la infección, pero la base de la neutropenia pues sería darle como el tratamiento con el estimulante de colonia eh, en un paciente que sí esté séptico, pero que no sea una neutropenia severa. La verdad es que los resultados han sido mixtos y se ha visto que no va a mejorar la supervivencia global. Por eso es que se dice que, o sea, en realidad como el punto es el manejo de la infección. Pero en pacientes que sí tienen neutropenia severa, que como dijimos es debajo de 500, entonces aquí sí nos va a ayudar, aquí sí se maneja como el punto clave y nos puede ayudar en la reducción de la mortalidad de los pacientes. Y bueno, tenemos también las neutropenias congénitas. Las neutropenias congénitas, importante es mencionar que hay bastantes entidades que pueden generarnos estas neutropenias. Entonces,
Lo que decíamos, muchas causas congénitas, estos se van a asociar a fiebre recurrente e infecciones graves desde, pues, desde la parte neonatal. Y la incidencia real, pues en realidad está desconocida, dado que en general son afecciones que llamamos raras, pero como las englobamos en la neutropenia congénita, vamos a decir que su prevalencia combinada es aproximadamente de 10 pacientes por millón de nacidos vivos. Y este se relaciona con mutaciones, las más comunes asociadas son en el ANE, en HAX y G6PS3. Entonces, vamos a tener como grupos diagnósticos. Tenemos los pacientes que se presentan con neutropenia aislada, con defectos hematológicos adicionales, con defectos extrahematopoyéticos y aparte los que tienen asociaciones sindrómicas. Eh, y bueno, hablando como ya de la parte de los que tienen alteraciones, lo que decíamos, como acá en las mutaciones, los más importantes y de hecho los que ahorita vamos a describir serían los que tenemos con afecciones en el ANE y en HAX1. Y aquí lo importante o lo que nos trata como de describir esta lámina es que en toda la secuenciación o en todo el ciclo del desarrollo del neutrófilo, pues vamos a ir teniendo como diferentes pasos y en todos estos pasos podrían haber alteraciones que nos generen en algún punto neutropenia neonatal. Las más importantes se dan entre esta parte de la diferenciación entre el promielocito y el mielocito, que es donde se sitúan el ANE, el HAX y el G6PS3. Pero, como les digo, podemos encontrarlo en todas estas partes, entonces lo que sea, realmente son muchas entidades, difícil abarcar todas, entonces vamos a abarcar como las de mayor importancia. Y bueno, acá esta lámina nos habla igual también como de estas mutaciones, pero ya no hablando en el ciclo del neutrófilo, sino en la afectación que vamos a tener en la célula referido gracias a estas alteraciones o a estas mutaciones. Y bueno, por ejemplo, en el HAX1 la afectación sería en la mitocondria, también en el retículo endoplasmático. Y pues así, sería como ir buscando cada uno en qué parte de la célula está afectado, pero bueno, es como para demostrar que tenemos una amplia variabilidad y por ende vamos a tener pues amplias causas por las que esta célula va a estar afectada. Entonces, pues nada, si englobamos las neutropenias congénitas, tendríamos podemos dividirlas como en estas que habíamos puesto en 4 o en general podemos decir que son 2. Síndromes de falla medular y también los errores innatos del metabolismo. Pero bueno, esto nada más es como para que vean, tenemos muchos asociados a mutaciones. Los más importantes los iremos viendo. Uno de ellos es la neutropenia congénita severa. Esta está descrita inicialmente por Costman en 1956 y de hecho previamente se llamaba el síndrome de Costman. Iremos viendo que dentro de la neutropenia congénita está el síndrome de Costman, pero que no está únicamente aislado a esta parte. Este va a ser un grupo de trastornos hereditarios de la hematopoiesis y aquí va a ser una diferenciación alterada de los neutrófilos, que es lo que comentábamos previamente, y entonces esto es lo que nos va a llevar a esta neutropenia congénita crónica grave. Y aquí el problema es una detención en la maduración a nivel de los promielocitos, que es lo que veíamos en las láminas previas. La prevalencia es aproximadamente 3 a 8 pacientes por millón de personas. Aquí esta afección la vamos a empezar a ver o se va a empezar a demostrar desde los primeros días de vida o desde las primeras semanas y su clínica van a ser infecciones recurrentes y la importancia es que van a ser graves. Aquí se pueden ver afectados piel y tejidos blandos, sobre todo aquí en la etapa neonatal, algo que nos marcan mucho es la onfalitis, las infecciones de vías urinarias y procesos neumónicos. Aquí tenemos que en esta fisiopatología hay más de 20 genes mutados y van a afectar esta diferenciación neutrofílica, pero dentro de las más importantes tenemos la mutación ELANE, que la podemos encontrar en el cromosoma 19, en el brazo largo. Y bueno, aquí tenemos que va a haber hasta 50-60% que tenemos mutaciones heterocigotas del ELANE. Y lo importante de esta área es que va a codificar la elastasa de neutrófilos. Entonces, esta es una afección que se da por una herencia autosómica dominante y de este LANE mismo tenemos también más de 200 mutaciones. No todas tienen un fenotipo grave,
pero sí hay algunas que nos confieren. Cuando tienen gravedad, vamos a encontrar leucemogénesis, mala respuesta al estimulante de colonias y lo que decíamos, riesgo de infecciones graves. Y pues sí tenemos algunas mutaciones que nos van a dar un mejor pronóstico. También tenemos mutaciones en el GFI1, perdónenme. Estas van a ser mutaciones en el dominio de los dedos de Sintel represor transcripcional GFI1. Aquí tenemos mutaciones dominantes negativas y aquí va a haber una sobreexpresión del ELANE. Aquí en sangre periférica solo vamos a encontrar neutrófilos que se vean de una morfología diferente y a veces sí vamos a encontrar células mieloides inmaduras circulantes y una linfopenia mixta. Y en esta, algo con lo que se suelen relacionar son con síndromes mielodisplásicos, pero en este caso tienen un bajo riesgo de derivar a un síndrome mielodisplásico o a una leucemia. Las mutaciones del HAX1, que esta es la que conocemos como la enfermedad de Costman, aquí vamos a tener efectos autosómicos en la proteína X1 asociada a HCLS1 y aquí se va a codificar el regulador del potencial de membrana mitocondrial y la importancia de esto es que es esencial para la apoptosis. En cuanto a la neutropenia congénita, nos va a representar el 30% aproximadamente de los casos y pues suponiendo que estas infecciones nos dejen salir de la primera infancia, no solo vamos a encontrar procesos infecciosos, sino que también los pacientes suelen presentar retrasos neurocognitivos o epilepsia, también suelen presentarse con baja estatura, esplenomegalia, osteoporosis, retraso de la pubertad, digo, ya en épocas más adelante, insuficiencia gonadal primaria en mujeres y trombocitosis, y estos pacientes sí tienen un alto riesgo de hacer un síndrome mielodisplásico o una leucemia. Y también tenemos las mutaciones, como decíamos, del G6PS3. Estas van a ser mutaciones bialélicas con pérdida de la función en la subunidad catalítica 3 de la glucosa 6-fosfatasa. Y cuando tenemos una deficiencia grave, se va a integrar el síndrome de Dursun. Aquí la clínica va a ser desde el periodo neonatal, igual. Va a cursar los pacientes con sepsis, también pueden presentarse con faringitis, otitis, bronquitis o neumonía y también se va a asociar como a otras alteraciones como lo son el tabique auricular y otras malformaciones cardíacas. Los pacientes podemos encontrarlos con venas superficiales prominentes en tronco y extremidades. También se suelen presentar con defectos urogenitales, dismorfología facial, baja estatura y anemia ferropénica, linfopenia y trombocitopenia. Esta entidad suele tener buena respuesta al estimulante de colonias y su riesgo de desarrollar un síndrome mielodisplásico o una leucemia pues es menor. Aquí el diagnóstico, pues por lo primero que lo vamos a sospechar es por los signos y los síntomas del paciente y como dijimos, vamos a diagnosticarlo o a sospecharlo desde la primera infancia porque suelen tener infecciones desde la época neonatal y lo que decíamos, como en esta parte algo que se refiere mucho son los procesos de onfalitis. Esta onfalitis va a ser aguda y grave. Y también podemos tener pacientes con fiebre que se asocia a síntomas respiratorios, neumonías, celulitis o abscesos en los tejidos profundos. Y bueno, también se describe como en épocas más adelantes en la vida, pero pues como de forma muy importante las aftas y las llagas orales. En estos, lo que decíamos, o sea, en esta época hay muchos pacientes, sobre todo los pacientes que nos van a llegar a las terapias intensivas, muchos van a presentar alteraciones, muchos pueden tener afecciones que nos lleven a procesos no solo infecciosos, sino procesos infecciosos graves. Entonces aquí el problema está en que hay dificultad en que se sospeche que esta sea como la entidad que está haciendo como de base. Y entonces va a haber una larga demora entre los primeros síntomas y las confirmaciones del diagnóstico. Y una de las primeras cosas o que nos debe hacer sospechar es un paciente que se encuentre febril y que realmente nosotros como médicos podamos ver que está en una gravedad, pero que normalmente esa infección en otro paciente debería no representar pues una gravedad tan severa. Entonces, un paciente que veamos muy enfermo con una clínica que no corresponda a lo que esperaríamos normalmente, sería una de las cosas que primero nos debería hacer sospechar que estamos ante esta entidad. Pues el recuento absoluto de neutrófilos va a estar crónicamente reducidos, pero el problema está en que todo lo demás también nos puede depletar nuestras reservas y lo que decíamos, entonces durante fiebre y infecciones, en general estos neutrófilos se van a estar consumiendo, las reservas no están adecuadas y entonces realmente va a ser poco valorable durante una fiebre o durante las infecciones si esto está crónicamente.
Entonces, esto pues ya es más que nada como en el seguimiento del paciente que crónicamente está teniendo infecciones severas. Y bueno, aquí se sugiere que para hacer una vigilancia se tome biometrías de 1 a 2 veces por semana durante 2 a 3 semanas en caso de que sospechemos de una neutropenia congénita grave, porque así como esta se va a presentar, esto es como crónico, es la diferencia, pero tenemos ahorita la que vamos a ver que es la neutropenia cíclica, que la diferencia pues es que justamente hace esto de ciclar y la alteración es en el mismo gen, en el ELANE, y entonces al tomar las muestras pues también se puede ver como muy similar en ambas entidades o puede simplemente parecer como una neutropenia por sepsis, entonces por eso es que se sugiere que se hagan como estos recuentos seriados para ir viendo cómo se va comportando eh, la médula de forma indirecta o cómo se va comportando estos neutrófilos en sangre periférica. En caso de que nosotros veamos que el paciente está crónicamente enfermo, que no responde, lo que decimos está más grave de lo que esperaríamos, le damos tratamiento y no mejora, y la verdad es que como que en la biometría pues nada más no mejora y no sabemos si es porque sigue con este cuadro de sepsis o porque es que no está mejorando, entonces otro paso a seguir sería tomarle una médula ósea y este sería como bastante útil porque lo que decíamos, aquí el problema es que vamos a tener una detención en la maduración y entonces nosotros en una médula ósea podríamos ver estas células que están ahí como estancadas en esta parte, pero pues también es importante saber que no es como que todo paciente que no, de pronto no nos esté respondiendo, pues no es la primera idea a veces hacerle una médula ósea, ¿no? Entonces es ir viendo como esto. Pero suponiendo que tuviéramos una médula ósea, pues lo que encontraríamos serían los promielocitos aumentados y con una citomorfología anormal. Las células se verían grandes, con núcleos irregulares y con vacuolas citoplasmáticas. También se encuentran monocitos eosinófilos y los precursores aumentados. Los megacariocitos sí van a estar presentes, pero normalmente se ven así como medio atípicos. Y el problema es que en una infección aguda, pues sí vamos a tener diferenciación por esta sobreestimulación de la médula. Entonces, la verdad es que durante el proceso infeccioso es complejo, aún teniendo una médula, teniendo solamente biometrías y volvemos a lo mismo. Es difícil como de inicio pensar en, bueno, el paciente está infectado y no me responde, a lo mejor tiene alguna otra situación y pensar en llevarlo como a un proceso ya invasivo como es una toma de médula ósea. Evidentemente, pues lo que nos daría ya como el diagnóstico, pues es empezar a hacer los análisis genéticos. Aquí, pues, tenemos un patrón de herencia y este nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Lo que decíamos, como la principal causa es la mutación del ELANE. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Pues el ELANE. Si tenemos un niño enfermo en los primeros meses que no mejora y ya hay un familiar con un diagnóstico, entonces, pues esto nos podría orientar. Sin embargo, tenemos otras mutaciones, como vimos, son un montón de mutaciones y estas sí pueden ser recesivas y entonces puede ser que nuestro paciente sea el primer caso de su familia y entonces realmente sería complicado hacer el panel de todas las mutaciones que veíamos ahorita. Entonces, este va a ser un papel central en el diagnóstico, pero el problema va a ser como hasta dónde vamos a llevar la secuenciación. Entonces, se sugiere que si nosotros ya estamos sospechando de una neutropenia congénita y nuestro siguiente paso ya son los análisis genéticos, si no hay alguna situación de anomalía, si no hay alguna situación de otra cosa y lo estamos sospechando, ya sea por la situación de lo que decíamos como el patrón de herencia y que aparte el paciente no mejora y por esto tenemos esta principal sospecha, primero vamos a secuenciar el ANE porque lo más probable es que sea el que esté afectado. Si ya este no está afectado, entonces ya nos iremos a buscar las que sean como las siguientes más comunes y pues ir descartando, ¿no? Y esta secuenciación se puede hacer en ADN, puede ser de sangre, saliva o en otras muestras de tejido. También tenemos pues la parte inmunológica en las cuales se pueden hacer pruebas de anticuerpos antineutrófilos, eh, tratando de descartar como la otra entidad que decíamos, la neutropenia autoinmune, pero aquí el problema es que sí podemos tener anticuerpos antineutrófilos en algunos pacientes. Eso no significa que no sea neutropenia congénita severa, ni significa que sea neutropenia autoinmune. Entonces, es un poco complejo de determinar. Entonces, por eso tendríamos que seguir como en el abordaje. Pero bueno, aquí este se sugiere en los pacientes que tengan fiebre, neutropenia y infecciones que no nos mejoren.
Y aquí, pues podemos tener recuentos de linfocitos, subconjuntos de linfocitos y niveles de inmunoglobulina, pero pues también en los procesos infecciosos sabemos que esto se nos puede alterar y entonces aquí viene como esta complejidad. El tratamiento pues también es con el estimulante de colonias. En estos pacientes es altamente efectivo y en el 95% de los pacientes posterior al uso de este estimulante vamos a tener una recuperación de las células por arriba del rango de, neutropenia, que serían pues las 1000 células. Después del uso de este tratamiento sería encontrar una médula ósea hipercelular, o que sería lo que esperaríamos, con una eosinofilia leve y desviación a la izquierda con hiperplasia mieloide. En los cambios morfológicos, pues una lobulación nuclear anormal y citoplasma hipergranular. Y aquí el problema es que vamos a tener también los mieloblastos CD34 positivos. Estos se pueden aumentar y entonces dijimos que estas entidades, algunas nos hacen pensar que podemos desarrollar un mielodisplásico y el uso del estimulante nos puede generar una idea de que el paciente está en un síndrome mielodisplásico cuando realmente no lo está. Entonces hay que tener eso en cuenta. Como suele ser muy efectivo el tratamiento, normalmente se sugiere que empecemos con dosis bajas o intermedias, que las bajas son de 1 a 3 microgramos kilo día y la intermedia son de 5 microgramos kilo día. La dosis tope que habíamos visto previamente es a 10, entonces baja o intermedia. Y dependiendo de cómo se vaya comportando el paciente, vamos haciendo aumento de las dosis cada 10 o 14 días. Y decimos que un paciente no respondedor es cuando ya tenemos una dosis de estimulante arriba de 50 miligramos por kilo por día y que el recuento de neutrófilos sigue sin mejorar por arriba de las 500 células. En este caso que microgramos, perdón, sí, disculpen. Y suponiendo que este paciente ya fuera no respondedor, que el paciente no mejora, que veamos, o sea, ya tenemos nuestra secuenciación, es positivo el ANE o positivo alguna de estas mutaciones y no mejora, entonces pensaríamos en alguna situación de trasplante, pero la verdad es que es muy raro y prácticamente todos nos van a responder como al estimulante. Tenemos también la entidad de la neutropenia cíclica, que esta es también una entidad poco frecuente. En esta no iba a haber predominio de género y aquí pues es un trastorno autosómico dominante que se manifiesta con un recuento absoluto de neutrófilos que van a estar fluctuando con una periodicidad regular. Se dice que normalmente esta periodicidad es aproximadamente de 21 días, pero esta periodicidad de las células en realidad va a ser variable. Esta también va a ser causada por mutaciones del ELANE, pero en esta no va a haber mayor riesgo de un síndrome mielodisplásico o de leucemia. No me acuerdo si... Sí, aquí está un poco más adelante. Ok, entonces, en cuanto a la clínica, pues este diagnóstico igual es complicado hacerlo en la etapa neonatal, porque si vimos que va a estar ciclando cada 21 días, pues prácticamente en estos 21 días ya nos llevamos este primer mes de vida, ¿no? Entonces, en realidad es algo que vamos a ir viendo conforme el paciente vaya creciendo, pero va a empezar con sus manifestaciones desde la etapa neonatal. Salud. Entonces, aquí también los pacientes se van a presentar con infecciones recurrentes, decíamos, importante, las aftas orales, gingivitis, amigdalitis, faringitis y o periodontitis, pero como en esta parte de la vida en este momento y algo que nos preocupa mucho es que hagan infecciones respiratorias porque suelen agravarse bastante, una necrosis intestinal segmentaria, una peritonitis espontánea o que nos hagan septicemia. Son como los cuadros más severos que suelen presentar estos pacientes y aquí no se suelen observar características extra hematopoyéticas. Aquí, pues para hacer el diagnóstico, lo primero es ver un paciente que esté en neutropenia. Normalmente va a ser una neutropenia profunda, por debajo de 200 neutrófilos. Y aquí lo que decíamos, aproximadamente va a ser cada 21 días, pero los pacientes se ha visto que hay diferentes tiempos para que ciclen. Entonces hay pacientes que ciclan cada 11 días hasta 52 días. Entonces por eso decimos, en realidad en la etapa neonatal va a ser difícil hacer como este diagnóstico, pero vamos a ver aquí que empezaron con las infecciones. Y bueno, a pesar de que se supone que la línea que está afectada es la línea de los neutrófilos, pues en realidad tenemos que también otros linajes pueden tener fluctuaciones y también podemos tener variabilidad en las plaquetas y en los reticulocitos. La gravedad de la detención de la maduración en la médula ósea va a predecir el recuento en sangre periférica. O sea, sé que también es importante hacer como una vigilancia del paciente
y no mandarlo como de inmediato a una médula ósea, porque depende mucho en qué momento del ciclo caigamos, cómo vamos a encontrar esa médula ósea. Si esa médula la tomáramos previo al episodio de neutropenia, pues entonces podríamos ver una médula que parezca de una neutropenia congénita severa. Sin embargo, si esta médula ósea ya la encontramos o ya la tomamos en momentos en que estemos recuperando, podríamos ver una médula ósea completamente recuperada y entonces ahí sería como difícil diferenciar. Igual el tratamiento es a base de los estimulantes de colonias, nos va a aumentar el recuento de neutrófilos y nos va a ayudar a prevenir las infecciones graves. Esto realmente sí nos puede atenuar la periodicidad de los episodios neutropénicos, pero no es algo que vaya a curar al paciente. Esto va a seguir ciclando y solamente es para ayudarlo a que como sobresalga de estos valles de neutropenia para tratar de que no se nos esté infectando. Y se han estado haciendo estudios sobre una terapia combinada con estimulante y con inmunoglobulina a dosis alta. La verdad es que todavía no hay como mucha respuesta, pero bueno, sería como otra opción. Y pues evidentemente como medidas generales el uso de los antibióticos porque vamos a tener pacientes infectados, el cuidado bucodental ya pues en la parte más adelante de la vida y la educación del paciente y de los familiares. Eso pues vamos más adelante. Y tenemos también otros fenotipos clínicos, entonces, ¿qué otras cosas nos podrían dar una neutropenia? Que no sean estas entidades, como dijimos, van a ser muchos. Dentro de los más importantes tenemos el síndrome de Shwachman-Diamond. En este vamos a encontrar un paciente que va a tener como una clínica más florida. Vamos a tener una insuficiencia pancreática, exócrina, disostosis metafisaria. Aquí vamos a tener alteración genética. Y bueno, vamos a encontrar esta neutropenia. También tenemos la glicogenosis tipo 1B. Aquí los pacientes se van a presentar con hipoglucemia, hepatomegalia y disfunción de los neutrófilos. Tenemos el síndrome de Barth que vamos a presentarse, se va a presentar pues con cardiopatía dilatada, aciduria 3-metilglutacónica y este va a estar ligado al X. Y tenemos también la disgenesia reticular como una sordera neurosensorial o una inmunodeficiencia combinada. La verdad es que esto sería como podrían ser estas situaciones, pero lo que dijimos, realmente podrían ser muchas causas, hay muchas entidades y muchas que realmente es difícil que lo sospechemos en este momento de la vida. ¿Por qué? Porque el ser el bebé tan pequeño y tener estas entidades que necesitan un abordaje más largo, ir viendo cómo evoluciona el paciente, ir haciéndole como más cosas, es difícil que en la etapa neonatal integremos un diagnóstico, pero la parte como más importante de todo esto es como hacer una adecuada evaluación del paciente que ya tenemos en una terapia, que ya tenemos, que está con una neutropenia, que no nos está mejorando, que está presentando procesos probablemente infecciosos severos. Por eso lo estamos abordando probablemente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues lo primero es hacer una historia clínica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una mamá que tenga hipertensión, un paciente con restricción del crecimiento, la mamá estuvo tomando algún fármaco, hay algún antecedente familiar de que alguien tiene neutropenia o algún antecedente familiar de que alguien tiene ya alguna enfermedad de base, que tiene alguna situación sindromática. Después de eso, el examen físico. No solo la familia, ahora el paciente. El paciente se ve sindromático, el paciente yo sospecho que podría tener alguna otra situación, tiene alguna otra malformación que a mí me haga pensar que podría esto no ser solamente una neutropenia, sino que sea una afección que esté englobándose junto con otras manifestaciones. El siguiente paso sería hacer pues ya nuestro hemograma. En este caso pues ya tenemos el recuento de neutrófilos y de ahí sería hacer un frotis de sangre periférica. Vimos ya que un solo frotis realmente no nos va a hacer probablemente el diagnóstico. Dos frotis probablemente no nos van a hacer el diagnóstico, dos biometrías no nos van a hacer el diagnóstico, entonces por eso tendría que ser seriado e ir viendo cómo se comporta el paciente. Posteriormente, dependiendo de cómo se vaya comportando el paciente, si va mejorando, si ya pensamos, si ya tenemos ahí como una sospecha y empezamos a utilizar nuestro estimulante de colonias, ok, ¿cómo ha respondido o no lo hemos utilizado? ¿Por qué?
qué es lo que estamos pensando. El siguiente paso sería hacer como una evaluación materna y ver un recuento sanguíneo materno. Si es normal, pues entonces vamos a empezar a hacer la tipificación de los antígenos y empezar a buscar estos anticuerpos antineutrófilos para empezar como a buscar entidades. Otra parte, pues, sería hacer como esto de la cinética y ver este índice de las células, tanto inmaduras como las células totales, y si esto nos empieza a hablar de que hay una destrucción o solamente no se está produciendo, y cuando se está mejorando, entonces vamos hacia la recuperación o solamente es que seguimos destruyendo y este índice sigue alterado. Entonces, sería como el siguiente paso. Y si después de todo esto seguimos sin absolutamente nada, la médula sigue sin darnos una respuesta, un frotis sigue sin darnos una respuesta, pues ya sería hacer como situaciones más invasivas. Aquí pues sería una biopsia de médula ósea, pero esto realmente ya lo vamos a reservar para unas neutropenias que sean refractarias, que tengamos más de 2 semanas que no tengan absolutamente nada de respuesta, que no tenga respuesta a estimulante y como vimos, un paciente que esté como crónicamente mal, que no nos responda. En todo esto no significa que no podamos empezar a dar el tratamiento. Sí podemos, y de hecho, como vimos, diferentes entidades nos van a dar diferentes respuestas al estimulante y esa es una de las cosas que también nos pueden a nosotros ayudar a diferenciar. El estimulante me ayudó, siquiera lo necesité. Si no lo necesité, muy probablemente el paciente tenía restricción del crecimiento y la mamá tiene una historial de hipertensión y no necesité el estimulante, pues probablemente solamente fue por esta situación de la hipertensión materna y el paciente va a salir y no va a tener como alguna otra repercusión. Ah, no, pues el paciente sí necesitó el estimulante, pero me respondió muy bien, respondió muy pronto, pero de todas maneras como que veo que sigue ahí alterándose y no me mejora. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabes qué? De plano el paciente no me mejoró, ya le subí dosis, ya le estuve moviendo o... Digo, eso ya sería como en etapas posteriores y viendo, ¿sabes qué? Es que sí mejora, pero veo que sigue recayendo. Entonces, sí, el hecho de estar utilizando el estimulante de colonias también nos va a dar una sospecha, pero en todo esto siempre es importante como tener en cuenta que no nos vamos a quedar como, ok, el paciente tiene neutropenia, entonces como tiene neutropenia, el siguiente paso es darle un estimulante y si responde, pues ya quién sabe qué pasó y solamente mejoró, sino que hay que hacer como todo este screening, ¿sale? Y eso sería todo. Muy bien, Dania mismo. Muy bien tu tema. De acuerdo. Esta es la otra entidad que se me pasaba el otro día, que son los 3 casos que están a la puerta de trasplante. Recuerdan que yo decía la megakaryocytosis congénita, la inmunodeficiencia combinada severa, y antes del filastrin o de los estimuladores, pues era esta la otra entidad, porque si no fallecían. Ahora solo se guardan estos casos, como tú lo comentaste, para los niños que no responden, o que topaste dosis, o que no toleraron el filastrin. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan común es para los chicos de neonatos? ¿Qué tan común es que tengan pacientes con neutropenia en sus unidades? Hablando específicamente del paciente, pues grave, en realidad, no de los que se van de alta con la mano. ¿Es común? Sí, sí. ¿A qué es a lo que más secundario a qué es la causa más común que ustedes tienen? Sepsis. Y después de la sepsis, preeclampsia, retraso en el crecimiento. Y después de la sepsis, al tratamiento que le dieron para la sepsis. ¿Cuánto tiempo tardan los neutrófilos en recuperarse de su... ¿Cuál es su esquema básico? Amicacina con queso. ¿Cuál es más agresivo con los neutrófilos, con las series neutrofílicas ahí, la AMPI o la AMIC? La AMIC. ¿Cuánto tiempo después de que pusieron AMICA pueden ustedes ver recuperación neutrofílica? Incluso 4 semanas, 4 semanas. Entonces, aquí yo creo que la importancia de todo esto es que ustedes vean quién en realidad van a necesitar llamar al hematólogo para apoyo y a quién le pueden dar tiempo. Porque si fue una sepsis que se recuperó, que estuvo con antibióticos, pero que ahora está estable, y lentamente va recuperando neutrófilos, pues no hay necesidad de hacerle abordar. ¿Sí? Pero ¿qué tal si es la sepsis porque tiene un cosmo? ¿Qué harían en ese caso? Un próximo, ¿de acuerdo? ¿Y qué más?
Porque es ese paciente grave que no sale de la sepsis y ya le pusieron un esquema, otro segundo esquema, otro tercer esquema, y que lejos de ser neutrofilia es neutropenia. ¿Qué se les ocurre, chicos, a todos? A todos. Porque ya lo dijo Dani, hay muchos que conforme pasa el tiempo van a mejorar, pero ese que tal, lo aspirarías, buscando qué. Buscando los datos de minodisplasia, mandándole el ANE, el FAX1. Okay. Si salen negativos, pues expandiéndome a la secuenciación. Ajá. Y Pero específicamente en ese que vas a buscar, el gen LANE nos mostró la lámina muy bonita. Regrésate, por favor, esta lámina. ¿De dónde encontrarías la detención en la maduración? en el metamilocito. En el metaneurócito. Es en el entre el premio. ¿Sí? Es bien específico eso. Entonces, si ustedes toman su médula ósea y ven que la detención está en este nivel, ahí está la mutación que deben buscar. Si la detención está en este nivel, ahí está la mutación que deben buscar. Y si la detención está en este nivel, todas estas. Ahora, si no hay ninguna detención en la maduración y al contrario hay muchos neutrófilos en la médula ósea, ¿cuál es su...? Es por la alteración que son los ligandos, el CXR2. Ok, de Una acuerdo. mielorexis. Mielocatexis. Los caquexis. Entonces, sí es importante tomar el aspirado de médula ósea en esos pacientes, aclaro, no en todos los niños con nacidos con neutropenia, ¿de acuerdo? En este grave que no mejora, que ya le cambiaron esquemas, etcétera, etcétera. Y más si hay antecedentes. Y no nada más de que haya algún otro niño con esta situación, sino de pérdidas, de esta o fallecido, que es lo más común. ¿Vale? Hay ya un panel, Dania. Ya no es secuenciar el gen LANE y luego el FAX, o sea, ya hay un panel de inmunodeficiencias para neutropenia y se pide tal cual. 8,000 y tantos de sal y pues ahí les buscan exactamente todas estas alteraciones. Ok. ¿Sabes? ¿Qué otra cosa? Los anticuerpos antineutrófilos, pues sí, definitivamente son muy poco sensibles, entonces pues no vale la pena mucho hacerlo y además son niños que en cuántas semanas van a recuperarse. 2, 4. Más o menos 4 semanas. Y por otro lado, las biometrías semáticas. Fíjate, Dania, que la Asociación Americana de Pediatría dice que son hasta 6 semanas, de 3 por semana, es una piquetiza. Pero sin embargo, si quieres encontrar ciclicidad, como hay unas de hasta 52 días que ciclan, pues la verdad es que nosotros los hacemos 2 veces a la semana por 4 a 6 semanas, ¿sí? Para encontrar justamente esa ciclicidad. Y ya ven que tenemos varios pacientes que a los de neonatos no les va a tocar ver precisamente por ese rango de estudio que tenemos que hacer, pero no dejen de ser pediatras. Entonces seguramente van a seguir viendo esos pacientes. ¿Va? ¿Alguna duda, algún comentario, Berito, algo que tú quieras comentar? No, quizás nada más tomar en cuenta lo que sí van a ver ellos en neonatología, ¿no? Sí. Y detectar como que estamos acostumbrados a que siempre es como sencilla la causa de sepsis, por lo general, o lo que comentó la doctora, hipertensión, pero posiblemente podrían escaparse y quizás, bueno, no sé qué tanta mortalidad tengan los niños con estas características neutropenia. Porque a lo mejor se engloba como sepsis, ¿no? O sea, como multifactorial, pero ¿qué tanto pudimos saber? Digo, no, por Se eso nos no, puede ir no un caso sé, de que estos, se ¿no? pueden ir, un caso que pudo haber tratado, haberse diagnosticado más tempranamente y tratado más agresivamente. Ok, pues Como tenerlo cuántos entonces en mente. ¿cuántos fallecen con neutropenia? Ahí, con neutropenia específicamente. Sí. O sea, riesgo de sepsis, según un estudio que hizo aquí el doctor Lona, hasta 40% tienen riesgo de sepsis temprana o tardía, solo cuando están hospitalizados aquí. Entonces ya tienen esa mortalidad del 40% para una sepsis. Y de eso es muy sencillo que pueden... Y que tengan neutropenia. Y sería importantísimo, ¿verdad? Pero aunque ya de los prematuritos extremos, las neutropenia. Pues sí. Sería muy interesante saber de esos sépticos, ¿cuántos están neutropénicos?
Y que no ¿Cuántos de se, esos no se fallecen? recupera de las Y que pudieran ser otras entidades o una sepsis secundaria, no tanto primaria. Sí. ¿Verdad? Bueno, y pues nada más recordar que estos niños que sí tienen neutropenias congénitas hay que dar el seguimiento por los riesgos que ya se comentan por la propia enfermedad, misma sola propia enfermedad, o bien por el tratamiento con factores estimulantes. ¿Va? Siguiente tema, concluimos el programa, el día 3, ¿sí? Y el día 5, el grupo de neonatos hará su examen y entrega su trabajo final, porque la doctora Lai me está pidiendo ya las calificaciones. Entonces, el 5 hacemos el examen neonatos y el siguiente, que sería el 9, creo. El lunes. Es el 10. Ah, sí, entonces el 10 hacemos el examen los de Maldon. Presentan su trabajo final. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, chicos. Si tengan una gracias, que tú también. Los demás, De los seres, Edna Guadalupe, María Esther, sigue Lectiva de Yanira, Presente. Creo que ya, ¿verdad? Isabel. Con ponerles yo, la puse de bienvenida. Lectiva, Sara, Rubén de vacaciones, No, pues sí, ya he empezado. y Mayrani. De los R4, Sofía, bien, Arturo, Presente.